día. Vamos a resolver el día de hoy el problema 3.65. Para resolver el problema 3.65, una indicación que tenemos es utilizar el modelo del diodo de caída de voltaje constante, el cual tenemos 0.7 volts por diodo que se esté utilizando. Las condiciones son las siguientes. Dice descubrir o deducir esto que tenemos apuntado en el pizarrón. Cuando los voltajes estén entre menos 4.65 y 4.65 del voltaje de entrada, que va a ser el que va a estar conectado en este punto, la salida que va a estar en esta resistencia va a ser lo que tengas en el voltaje de entrada. Para valores mayores que 4.65 positivos, la salida se va a regular a 4.65, no va a pasar de ahí. Y para valores menores que menos 4.65, la salida también se va a regular a menos 4.65. El circuito donde se va a tener esta conclusión, el que hay que trabajar para el problema, está compuesto por más 10 volts, una fuente positiva de 10 volts, conectada en la parte superior a una resistencia, esa resistencia a 4 diodos. En la parte inferior va a tener 10 kilos, una resistencia, y va a tener una fuente de menos 10 volts. En los extremos va a tener la entrada, que es el voltaje VI, y la salida va a estar conectada a la resistencia, y aquí es donde vamos a tomar el V0. Para resolver el circuito nosotros necesitamos seccionarlo, y para hacer la sección de esos circuitos nosotros vamos a tomar diodo por diodo. Así nosotros tendremos una primera ruta que viene de la fuente, resistencia, diodo y voltaje de entrada. Esta ruta para las tres secciones nosotros la vamos a tomar en negro. Van a ser estas tres. Aquí están las tres secciones. Entonces va a ser el circuito que esté en negro. Más 10, resistencia, diodo, voltaje de entrada. Aquí le hemos llamado VI. ¿Sí? Fuente, resistencia, diodo, voltaje de entrada. Igual en este caso. Esta primera sección la hemos tomado para voltajes mayores que más 4.65, la sección de en medio para voltajes de menos 4.65 a 4.65 y la sección de abajo para voltajes de menos 4.65. Bueno, entonces la primera ruta es los dibujos que están en negro. La segunda ruta nos vamos a auxiliar a partir de este punto. A partir de este punto le vamos a llamar el nodo A. Ok, tomamos el nodo A y tenemos un diodo, la resistencia. Entonces vamos a tener nodo A, diodo y resistencia. Ok, nosotros tendremos entonces el nodo A conectado con el diodo en este punto y conectado en este punto. Ok, entonces tenemos nodo A, que van a ser estos dos puntos, diodo, resistencia, igual acá, diodo, resistencia, y aquí va a estar el nodo A. La segunda parte, que es la parte inferior, que corresponde a estos dos circuitos, nosotros lo tomamos así: voltaje de entrada, diodo, resistencia. Voltaje de entrada, diodo, resistencia. Aquí le vamos a auxiliar, vamos a llamarle el nodo B, este punto o este nodo, y entonces a partir de aquí vamos a tener el otro circuito, que sería diodo y resistencia. ¿Ok? Diodo apuntando hacia el nodo B. Entonces sería diodo apuntando hacia el nodo B y resistencia. Este sería el nodo B. Lo mismo acá, ¿no? Entonces tienes
Voltaje de entrada, diodo, resistencia. Voltaje de entrada, diodo, resistencia. Igual en el caso de abajo. ¿Sí? Voltaje de entrada, diodo, resistencia. Te posicionas en el punto B. El punto B. Y vas a tener diodo, resistencia. Son las 4 secciones que vamos a estar manejando para ver cómo funciona nuestro circuito. Antes de empezar a manipular nuestro circuito, permítanme ver las rutas de salida. La ruta de salida va a estar confeccionada por esta fuente, resistencia, diodo y resistencia. Esta va a ser una ruta de salida. Acá las he dibujado. Fuente, resistencia, diodo. Como estoy tomando el de voltaje de caída constante, pues va a tener 0.7 volts cuando esté funcionando. Y la resistencia y 0. Ok, si yo resuelvo esta ruta que tengo, yo voy a tener que junto más 10 y esta de 0.7, entonces voy a tener menos 9.3. Si yo tengo aquí menos 9.3, tengo 2 resistencias que son del mismo valor, entonces al hacer un divisor de voltaje, 2 resistencias del mismo valor, es tomar la mitad de la alimentación, entonces tomo la mitad de la alimentación y voy a tener 4.65 volts. Ok, cuando esté funcionando este diodo, entonces va a regular a 4.65 la salida. Por lo tanto, 4.65 tengo aquí y en el nodo A yo regularía a 0.7, porque este vale 0.7 arriba de 4.65, entonces sumo 0.7. Al hacer la suma, yo tendría 5.35. En ese caso, en el nodo A regularía a 5.35, que sería el máximo de regulación, de ahí no puede pasar. Cuando yo tomo la ruta de salida en la parte inferior, va a estar, la ruta de salida va a ser menos 10, 10 kilos, diodo, resistencia y la salida tomada acá. Este diodo no está trabajando. Ok, entonces esta va a ser la ruta de salida, y para esa ruta de salida, pues entonces ahora cambian mis potenciales. Ahora yo tendría aquí menos 7, este voltaje sería menos 7 acá. Al hacer yo esta suma, yo tendría menos 9.3. El mismo caso, un divisor de voltaje con 2 resistencias. Tendría yo, en lugar de positivo, tendría menos 4.65. Entonces yo tendría aquí menos 4.65 a la salida. Aquí tengo un diodo. Entonces el nodo B se estaría comportando como una fuente de voltaje aquí menor que menos 4.65. Entonces, un voltaje menor que menos 4.65 sería menos 5.35. Si yo tengo aquí menos 5.35 y sumo 0.7, yo llego a 4.65. Entonces, en este punto yo tendría menos 5.35. Aquí no va a permitir voltajes arriba de menos 5.35 cuando esté conectado solamente esta salida. Quiere decir que este diodo va a estar apagado y este diodo va a estar apagado para que solamente funcione esta ruta. Bueno, una vez que vemos a cuánto están regulando los máximos en estos puntos, vamos a hacer el análisis en los 4 diodos o las 4 secciones para ver cómo quedan las configuraciones del circuito. Comencemos por la primera parte, que sería esta malla, y para esta malla observemos qué es lo que está pasando. Bueno, entonces acá regreso. Son las que están en negro. Tengo 10 y tengo el voltaje de entrada. Yo voy a escoger un voltaje de entrada arriba de 4.65. Yo escojo 7 volts como ejercicio. Puedes escoger cualquier otro voltaje. Lo puedes hacer con cualquier otro voltaje. Vamos a escoger 7 volts como ejercicio. Entonces, el voltaje de entrada vale 7 volts. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces,
lo que está sucediendo es que usted va a tener 10 volts acá y aquí va a tener 7. Entonces este voltaje es más grande que 7, entonces va a tener una polaridad más menos. Como usted tiene una polaridad más menos, entonces su diodo quedaría menos aquí y más en este sentido. Usted tendría 7.7 en esta parte y eso le indicaría que su diodo debe estar prendido, que este diodo debe estar prendido. Pero como tenemos aquí un análisis anterior, entonces no va a ser posible llegar a 7.7 en este extremo, ya que de este análisis solamente se permite 5.35 como máximo en este punto. Entonces sobrepasamos esos 5.35, va a regular, en lugar de llevarlo a 7.7, lo va a mantener en 5.35 y la situación cambia. Ahora, entonces, este potencial es, en el punto A es menor que el voltaje de entrada y va a tener más menos. Y por lo tanto, este diodo va a estar apagado. Entonces, este diodo se mantiene apagado para voltajes de entrada mayores que un voltaje de regulación que le dé 5.35. Bueno, ya tenemos este diodo apagado, aquí está regulando 5.35 y por lo tanto acá en el nodo A, ¿verdad?, que es el mismo que comentamos anteriormente, va a tener 5.35. Si usted tiene 5.35, ahora tiene, tomando esta ruta va a ser la que tenemos acá, ahora la resistencia va a tener 0 volts aquí y entonces usted va a tener 5 contra 0 va a ser más menos, entonces este diodo va a tener más menos, aquí está la salida, ¿verdad?, y va a estar prendido. Este diodo se va a mantener prendido y por lo tanto aquí tiene 5.35, entonces aquí hay 0.7, entonces por lo tanto va a haber 4.65 y la salida va a regular a 4.65, este diodo va a estar prendido. Entonces ya tenemos apagado, prendido. Vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo nosotros tenemos voltaje de entrada, está aquí, diodo y resistencia y la fuente de menos 10. Entonces tenemos esta configuración. Como hemos colocado voltaje de entrada en 7 volts, usted va a tener 7 es más grande que menos 10, una polaridad más menos, y esa polaridad más menos le va a permitir que en este diodo esté prendido. Si este diodo está prendido, entonces aquí va a haber 6.3. Ok, como aquí hay 6.3 en el diodo, porque aquí está 0.7, ¿verdad? Entonces tenía 6.3 más 0.7, le da los 7 volts de entrada. Ok, el punto B está regulando a menos 5.35, pero como usted tiene 6.3 por este lado, entonces no sobrepasa menos 5.35, no sobrepasa la parte negativa, está arriba de esta parte de menos 5.35, entonces no regula esto, lo mantiene en menos 6.3 en el punto B. Este va a estar prendido, ya comentamos, porque va a estar más menos. Entonces en el punto B va a estar a 6.3 y aquí tiene 6.3, acá está, 6.3 y aquí tiene 0. Ahora entonces está más menos y el más aparece en el cátodo y por lo tanto este diodo está apagado. Ok, entonces tendría más menos y este diodo está apagado. Por lo tanto va a tener encendido y apagado, va a estar prendido y apagado. De la configuración anterior teníamos apagado y prendido, armamos nuestra configuración y entonces va a quedar apagado, prendido, prendido y apagado, y esta va a ser la ruta de salida. Y cuando hacemos esta malla corresponde al circuito que tenemos acá con voltaje más 10 y eso nos llevaba a un voltaje positivo de 4.65. Entonces la salida va a estar siempre regulando a 4.65.
65 volts para voltajes mayores para voltajes de entrada mayores que 4.65. Ok, aquí hemos hecho el ejercicio con 7 volts.